Bueno, mi nombre es Pablo Carballo, no como dice el aviso que hicieron. Mira a cámara para que... Sí. Primer error, chequear... El aviso que hicieron dice Caraballo, puede ser, son cosas que pasan. Y bueno, me desempeño como diseñador gráfico en el área de prensa de Arte Nacional y de la CTA Autónoma Nacional, ¿no? Voy a ir mirando así para Perfecto. las personas que están online. Con Cristian nos conocemos hace un montón de años. Él me conoce de chiquito. Sí. Cuando me vio por primera vez, yo tenía 17 años. Y estaba en ese momento integrando una organización cultural en Moreno, de donde yo soy, de Cuartel Quinto. Y en esa organización es donde aprendí no solamente a hacer diseño gráfico, sino a relacionarme con el mundo de las organizaciones populares en general. ¿El taller de historieta se dio al final alguna vez? Hubo un taller de historieta que me anoté que nunca existió y que forma parte de mi no formación para llegar hasta ahora. Después, bueno, ingresé a la carrera de comunicación en la Universidad General Sarmiento, nunca me recibí, probablemente más temprano que tarde lo haga, estoy más cerca que nunca de hacerlo, lo que sí, hubo instancias en las que pude cursar normalmente, otras en las que no, las trayectorias que cualquiera puede contar. Pero bueno, también es algo importante mi formación. De hecho, a Cristian lo tuve como docente en la universidad, en un seminario muy parecido a este, pero sobre políticas públicas. Claro, comunicación institucional y políticas públicas. ¿Estudiaste diseño en la UBA? No. Mi En General formación Sarmiento. en diseño es de oficio, si se quiere, ¿no? Fui aprendiendo con compañeros que me antecedían en el rol que yo ocupé en esa organización. Y un poco desarmando los trabajos que ellos iban haciendo, fui aprendiendo yo también. A mí me interesaba mucho el dibujo y la ilustración cuando era más pibe. Y en esta organización, y en esta organización que se dedicaba, se sigue dedicando a la cultura y la comunicación con un enfoque de organización territorial más de base, es que empezamos a aplicar los conocimientos de comunicación que teníamos al mundo con el que nos relacionábamos o las problemáticas territoriales en las que queríamos intervenir, ¿no? Interveníamos desde el arte, desde las acciones culturales o de las acciones en comunicación. Así es que hicimos un periódico barrial, una radio comunitaria que todavía existe, que se llama La Posta, incursionamos en la producción audiovisual desde un canal de televisión comunitario en ese momento y también en ese espacio generamos producciones artísticas vinculadas al mundo de la música, del teatro, incluso también acciones en el espacio público, o sea, intervenir con el arte y con la comunicación en el espacio público, y en el espacio público te encontrarás con otras instituciones, organizaciones, entidades o gente que está o haciendo lo mismo o disputando la opinión pública desde otro lugar, ¿no? Así que eso un poco nos lleva a tratar de buscar maneras creativas de hacer lo que hacemos, ¿no? Y hoy... Popular, sí, Perdón, comunicación popular o comunicación comunitaria o alternativa, depende como qué concepto manejen o de qué lugar lo entiendan. Y hoy te desempeñas en... En ATE y en ACTA. Bien. Ingresé a ATE hace 7 años, va a ser 8, en un momento muy desafiante desde muchos aspectos, ¿no? Recién asumí a Macri. ATE Nacional también estaba cambiando de conducción en ese entonces, asumía como secretario general Cachorro Godoy. Hoy él está dejando ese cargo, las elecciones las ganó la misma lista, pero encabezada por Rodolfo Aguiar, que va a asumir ahora en noviembre. Y Cachorro Godoy, a su vez, que en ese entonces acompañaba como adjunto a la conducción de la CTA Autónoma, hoy es secretario general de la CTA Autónoma desde las elecciones del año pasado, ¿no? Digamos, yo ingresé de la mano de ese proceso y lo continúo acompañando en la CTA, ¿no? Ambos espacios tienen equipos de comunicación diversos, bastante bien conformados, como que hay un trabajo sólido, ¿no? Hay un equipo de redacción, hay personas que se dedican al audiovisual, y hace por lo menos 10, 11, 12 años, se podría decir, incursiona el sindicato en acciones de redes sociales, ¿no? Entonces, toda la comunicación tradicional, más vinculada a la gráfica o a la redacción, que siempre existió, hoy también tiene su variante
visual, ¿no? Que es de lo que vengo a contarles o a compartir un poco con ustedes. Muchos flyers, muchos avisos, mucho material gráfico que antes se imprimía, hoy está en las pantallitas, pero el trabajo es el mismo. Tiene sus condicionamientos porque el mundo de las redes sociales no es lo mismo que el mundo en el que nos movemos cara a cara, o los espacios, los ámbitos donde compartimos cosas. Entonces, a partir de esas características es que yo les vengo a contar algo que está en esta pantallita. Tienen el material, así que pueden ir mirando si yo miro de acá directamente. Le pusimos identidad visual de sindicatos, ¿no? Para hablar un poco de lo que digamos, identidad visual en sentido clásico, dice logos, colores, fotos, ilustraciones, pero también de otras cosas que complementan, condicionan o colaboran con el trabajo que hacemos, que son la historia de nuestros espacios de organización, los valores que manejamos en las organizaciones en las que militamos o participamos. Muchos de esos valores o sentido histórico convertidos en conceptos políticos con los que intervenimos en la realidad, no es que hablemos de la historia porque nos gusta, sino porque nuestra posición en la historia es el lugar desde el cual después nos posicionamos muchas veces para expresar posiciones en el presente y disputar un futuro para todos, ¿no? Y puse la palabra códigos también porque a veces se la equipara a valores, ¿no? En el sentido moral, si se quiere, pero muchas veces en la comunicación popular o en la comunicación cotidiana nos manejamos con ciertos códigos y no son los mismos en todos los ámbitos donde participamos. No hablamos de la misma manera con nuestra familia, con nuestros amigos y amigas, que en los lugares donde militamos o trabajamos, y eso a veces implica que tengamos ciertos códigos para manejarnos comunicacionalmente con las instancias donde producimos conocimiento, donde producimos sentido y disputamos cosas, ¿no? Entonces, la propuesta que les hago, van a ver que en la presentación hay más preguntas que respuestas, pero la propuesta que les hago es que pensemos en formas de representar o de representarnos como colectivos de trabajadores y trabajadoras, los modos de uso que tienen nuestros compañeros y compañeras con la comunicación que hacemos, ¿no? De qué manera les llega un material de comunicación y para qué lo usan, o si se relacionan a partir de un material de comunicación o no, o si lo piden porque estéticamente queda lindo y quizás después no tiene el efecto buscado a la hora de pensarlo. Por lo tanto, el modo de uso en relación con la apropiación de ese material y después los sentidos que esos materiales de comunicación generan en los colectivos de pertenencia, ¿no? Un ejemplito de eso muy corto. Hoy estamos trabajando, emitiendo en vivo, estás dando una clase presencial, estamos viendo un material que podría ser pasado en una pantalla, de ser posible, pero al no estar la pantalla, lo estamos viendo en las pantallas de celulares y siguiéndolo sincrónicamente. Digo, hay como un montón de posibilidades para trabajar cada cuestión, digo, para ir pensando eso. Perfecto. Yo traje algunos materiales para compartir con ustedes. Vayan chusmeándolo, háganlo, compartan. Primero se los muestro. Y que tienen que ver en parte con la historia del movimiento obrero y su relación con la comunicación, el movimiento obrero argentino. Este se llama Las hojas de la memoria, un siglo y medio de periodismo obrero y social en la Argentina. Es una compilación de las principales producciones gráficas que han hecho distintas organizaciones de trabajadores y distintos sindicatos desde sus primeras incursiones. Si quieren pueden ir chusmeándolo. Bueno, paso a los que están acá. A los virtuales les podemos facilitar después una versión digital de eso. Este es un material que hizo la Federación Gráfica Bonaerense cuando cumplió sus 160 años. Recupera su biografía, la biografía de la organización, desde
la creación de la Sociedad Tipográfica Bonaerense, que se considera el primer sindicato de la historia de nuestro país. Fue fundado en 1857. El primer lugar donde votó una mujer. Bueno. Cosa interesante. Sí, porque viste que los radicales suelen decir que inventaron todo y que Lantieri y los Lantieri les encanta decir que fue la primera familia que votó y no. En realidad los laburantes votamos desde hace mucho, las mujeres laburantes. La Sociedad Tipográfica era una organización de socorros mutuos, no era estrictamente un sindicato, pero a 20 años de su creación, el mismo colectivo que conformó esa especie de mutual tuvo que luchar por sus salarios y por sus condiciones de laburo, así que lo que habían creado para una cosa se terminó convirtiendo en un sindicato. Tiene una historia muy rica, también se comparte para que lo chusmeen. Y lo traje a propósito del tema que nos convoca, ¿no? O sea, el primer sindicato de nuestro país es gente que trabajaba en la comunicación. Tipógrafos, ilustradores, empleados de imprentas, linotipistas, después serigrafistas, después también, que decidieron organizarse para darse una mano entre todos, pero después con eso intervinieron políticamente no solamente en defensa de sus derechos, sino también en la perspectiva de construir otro tipo de Estado. En distintas instancias, si ven la historia del sindicato, hay figuras que tomaron muchísima relevancia, como Raimundo Ongaro, en los 60 y los 70. Hoy Enrique Michetti también tiene una visión, si se quiere, popular del Estado y desde ese lugar en que la construyen junto a sus compañeros y compañeras. Y estas dos, que son